Mi nombre completo es Mafía Carlos Horacio, pertenecí al Batallón de Infantería de Marina número 1, Punta Alta. Mi participación fue en Islas Georgias, no Malvinas. Nosotros fuimos alistados el día 28 de marzo en la Plaza de Armas en Puerto Belgrano y bueno, desde ahí comenzó todo lo que fue una peripecia para mí porque no sabíamos qué había pasado o qué iba a pasar. Estábamos en la Plaza de Armas, pidieron dos jefes, el teniente Luna y el teniente Justi, pidieron 40 hombres para hacer como un simulacro en una corbeta durante unos días. En el caso mío, sí, yo ya estaba, me faltaban 2 meses y ya quedaba, me daban la baja. De los 40 éramos 6, 7 que ya estábamos para la baja. Que nos ofrecimos por esa razón también. Como era un simulacro que íbamos a hacer en el mar con una corbeta y que nunca habíamos hecho, bueno, dijimos, vamos, antes de irnos vamos a hacerlo. Bueno, levantamos la mano los 40 soldados y a los 2 días nos llevan al puerto Belgrano, nos hacen tomar la corbeta Guerrico, bueno, subimos los 40 soldados y desde ahí embarcamos. Pasaron unos días, pasaban los días, no sabíamos a dónde íbamos, qué hacíamos, nada, porque íbamos encerrados dentro de la corbeta, ¿no? Iban con mucho movimiento, una corbeta Guerrico es una corbeta chica, para total 80 personas. Y nosotros ya habíamos superado los 120. Aparte, la corbeta no tenía lugar para ir en lugares tranquilos, íbamos todos apretados entre los fierros. Cuando se movía la corbeta, que hubo oleaje, al lado de San Carlos, eso que es el oleaje más grande, hasta 20 metros de altura, que impresionante cómo se movía la corbeta, eso nos lastimaba todo. La verdad que adentro de la corbeta no sabía pegar fierro con fierro y no teníamos lugar para ponerlo en ningún lado. Aparte éramos 40 soldados que estábamos de agregado, mejor dicho, a la corbeta. Ya la gente de la corbeta tenía su camarote, nosotros íbamos entre los pasillos, o en parte de los pasillos, o en parte de la cocina, y no teníamos parte para quedarnos tranquilos, una cama, un lugar donde se manteniera quieto. Entonces los camarotes de los oficiales y los cabos segundos de los marineros ya estaban todos destinados. Nosotros íbamos, nos pusieron ahí adentro para llevarnos nomás. Fuimos navegando durante 5 días sin saber el destino y llegando a Malvinas nos enteramos el día 2 de abril que Malvinas había sido tomada. La orden fue que nosotros al otro día, a la mañana, teníamos que tomar las Islas Georgias del Sur. Seguimos navegando un día más, llegamos a las Islas Georgias del Sur, llegamos eso de las 6 de la mañana, estuvimos anclados unas 2 horas, 3, esperando. Mientras tanto, como no teníamos casi comida en el estómago, porque durante el viaje muy agitado que fue, una corbeta que se movía muchísimo, nos manteníamos la comida en el estómago, quedamos ahí durante 3 horas arriba de la corbeta y aparte nos fue acompañando el buque Bahía Paraíso, que fue de donde despegamos el helicóptero, de ahí hacia la bahía. Y llega la orden de desembarcar, donde nos dicen que no iba a haber resistencia. El teniente Luna baja con la primera ola en helicóptero, con 15 hombres, donde baja y aterriza en un lado de la bahía de Grytviken, en Georgia. Al ver que no había pasado nada, baja la segunda ola con otros 15 soldados, donde empieza la resistencia inglesa, que había 23 Royal Marine en las islas. Al ver que había resistencia, ahí fue donde derriban el helicóptero y ahí fue también donde fueron los 2 primeros soldados muertos en la guerra de Malvinas y el primer enfrentamiento que se hizo en la guerra de Malvinas frente a frente con los ingleses. Derriban el helicóptero. Al derribar, el helicópterista puede maniobrarlo un poco al helicóptero y salvar a casi la mayoría. Ahí mueren 3 soldados y 4 heridos. Cae el helicóptero, le buscan lugar en parte de la isla donde esconderse al ver que estaban los ingleses ametrallando el helicóptero y a los compañeros. En ese momento empezamos a abrir fuego, hubo fuego cruzado durante 2 horas, a una distancia de 150 a 200 metros.
Lo que pasa que es el lugar como es Georgia es todo muy rocoso. Es una parte llana nomás que son 200 metros, 300 metros de llano y después todas montañas. Y del otro lado teníamos el mar. Entonces no teníamos ni para ir atrás de la montaña ni para ir para el lado del mar. Aterrizar el segundo helicóptero con las bajas, nos queda solo un helicóptero Puma que podía transportar después de a 4 soldados. Después el helicóptero sigue haciendo viajes hasta la corbeta y bajando, llevando de a 4 soldados, 5, la mayor parte, hasta completar los 35 hombres que habíamos quedado para llegar a tierra. Nosotros descendimos en una bahía, después había rocas y estaban todo lo que es la parte de las casas donde tenían ellos, unos bungalows que tenían, y a nosotros, ellos sí nos veían, porque nosotros estábamos en plena bahía al descubierto. Y nosotros a ellos no lo podíamos ver por la parte rocosa que teníamos enfrente. Nosotros íbamos con un mortero 60 en la espalda y el fusil, y teníamos que largarlo del helicóptero más o menos a 2 o 3 metros de altura porque no teníamos, el helicóptero no podía asentarse en tierra por ser que era todo montañoso. En ese sentido lo tomamos, qué sé yo, algunos lo tomó muy en serio y trató de ubicarse como mejor podía detrás de la montaña, y algunos se quedaron anonadados ahí, quedaron en medio de la bahía, y gracias a Dios no pudieron darle ningún tiro a los que quedaron ahí en el medio de la bahía. Ahí siguió el enfrentamiento hasta que pudimos rodear a los ingleses y poderlo tomar prisioneros nosotros a ellos. Fue de las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana, hasta que pudimos rodearlos bien, y bueno, ellos pensaban que iban a ser un grupo más grande y por eso se rindieron. Ellos eran 23 soldados de Royal Marine. Ellos habían venido de otra guerra, habían ido a Georgia porque le habían dado como un descanso y bueno, y le tocó participar junto con la guerra con nosotros. Claro, nosotros lo que menos pensábamos, como nos habían dicho, que no iba a haber resistencia inglesa. Pero al ver que había resistencia inglesa, ya lo tomamos de otra forma, ¿no? Nosotros desde el 28 de marzo en adelante no pudimos escribir cartas, no pudimos hacer llamadas, quedamos aislados de todo, hasta de Malvinas. No sabíamos lo que pasaba en Malvinas, no sabíamos nada de eso. Así que nosotros al llegar allá empezamos a hacer, después del enfrentamiento, bueno, los ingleses lo tomamos prisionero, lo mandamos al continente y de ahí después fueron destinados a su país. Y bueno, nosotros nos dejaron allá pensando que, porque el caso nuestro como infante de marina es ir, tomar la posición, limpiar todo el terreno y después iban los de tierra, quedarse ellos, nosotros nos volvíamos al continente. Pero bueno, no fue así, nos llevaron, nos dejaron, la corbeta se volvió porque quedó averiada y nosotros quedamos ya haciendo las posiciones porque no teníamos reemplazo. Y iban pasando los días esperando el reemplazo y nunca llegaba. Y ellos de Georgia fueron, por un lado medio feo porque había otros días buenos. Los días buenos eran cuando nos tocaba dormir adentro de los bungalows, que teníamos todas las comodidades. Y los días feos cuando nos tocaba guardia, que teníamos que llegamos hasta 18 grados bajo cero y hacer guardia en los pozos zorros, ¿no? Que no eran pozos zorros, sino que eran pocitos, porque más de 50 centímetros ya vertía el agua, así que no teníamos lugar para hacer el camuflaje. Entonces teníamos que estar o con bota de goma o a la intemperie casi. El frío se tenía que poner algo arriba, que poníamos yuyo, alguna manta, poníamos una manta y poníamos yuyo arriba, le poníamos, pero teníamos que estar sentados, continuamente 12, 14 horas cuando nos tocaba guardia, sentados en el pozo dentro del agua. Nosotros primero esperábamos el reemplazo, más que nada, porque digo, bueno, el infante siempre nos habían dicho eso y entonces esperábamos el reemplazo, digo, bueno, nosotros tardamos 5 días, bueno, tardarán 5, 6, 7 días más, como mucho, porque hasta que volvían al continente y volvían a llevar gente vuelta, bueno. Pero fueron pasando los días y no hubo reemplazo. Lo único bueno también que tuvimos es que, gracias a Dios, allá los ingleses tenían abastecimiento para, calculo, 2 meses, para la cantidad de gente que éramos nosotros. Era lo único bueno que teníamos, que comíamos bien,
Tomamos desayunado bien, teníamos todo el día algo calentito para comer, para tomar, pero lo más feo era la guardia. Continuamente preparado siempre, mirando, y hablando entre nosotros a ver qué era lo que podía llegar a pasar. Y bueno, después, el 25 de abril, se empiezan los rumores que se veían luces en el mar, cerca de la bahía, que venía alguien a reemplazarnos a nosotros y a abastecernos con comida y eso. Y nos enteramos que venía el submarino Santa Fe, que nos traía abastecimiento y municiones. No reemplazo. Era abastecimiento y no municiones nomás. Y fue detectado por los ingleses, que lo siguieron y lo hundieron allá en Georgia. Hundieron el submarino y nos atacaron a nosotros. Y los ingleses, te digo, llegaron en 2 barcos, llegó uno primero, a los 45 minutos llegó el otro barco. Cuando ellos llegaron a la bahía, se quedaron más o menos en una estancia a 700 metros, 800, donde no teníamos alcance, nosotros con el FAN, ni con los morteros. En el caso de ellos sí, porque ellos podían salir en helicóptero, recorrían la zona nuestra y nos disparaban desde arriba, a donde veían algunas posiciones pero nosotros no teníamos alcance ni para el helicóptero tampoco. Ellos eran 2 barcos bastante grandes, que se calculaba más o menos entre los 2 barcos 400 personas. Y nosotros hicimos una resistencia con 35 soldados que éramos ahí, hicimos una resistencia de 2 o 3 horas, que fue lo máximo que pudimos aguantar, pero sabíamos que no teníamos posibilidad, porque no teníamos alcance y ellos a nosotros sí. Aparte estaba toda la bahía minada, que si caía un misil, un morterazo en la bahía, explotaba todo, no quedaba nadie directamente, pero gracias a Dios ellos querían tratar de recuperar la isla sin romperla, porque ahí mismo pensaban hacer una pista de aterrizaje para ir de ahí a Malvinas en aviones rápidos. Entonces, pero no teníamos lugares donde hacer las posiciones, porque no había nada, era todo rocoso, todo piedra y no podíamos únicamente atraer una piedra o una roca y no tenía otro lugar. Entonces no teníamos para hacer posiciones y no teníamos posiciones para poner una base de mortero para que quede firme, como para decir, bueno, por lo menos tenemos un mortero que tenga más alcance que cualquier otro, que un FAL. La bahía tenía una bahía de 150, 200 metros y el que entraba ahí entra directamente a la parte donde estábamos nosotros. No teníamos lugar donde salir, donde escondernos, para qué lado disparar. Porque la parte, si querés salir para atrás, no podía porque tenés las montañas eran 200, 300 metros. Estábamos a la merced de cualquier cosa. Por eso nos quedamos, más que nada, tratando de hacer las mejores posiciones para que no nos vieran cuando pasaban los helicópteros, y otra para no tener que nos cayeran las piedras de la montaña tampoco, que fue lo que pasó. Ellos bombardeaban la montaña para que de arriba caiga toda la posición de la tierra dentro, las piedras y la arena a la posición de donde estábamos nosotros. Entonces, por eso fue también que duró tan poco el enfrentamiento y lo tuvimos que rendir porque no teníamos, sin armamento, muerto de frío, se nos derrumbaba todo de la montaña y no teníamos otra cosa. Y ellos se empiezan a desembarcar en el helicóptero y nos empiezan a rodear tal cual como hicimos nosotros con ellos lo hacen con nosotros, empiezan a desembarcar sobre las montañas en distintos puntos y bueno, nos van acorralando hasta que llega una distancia de 100, 150 metros donde nos rendimos directamente al ver la cantidad de gente y armamento que tenían. No teníamos otra que rendirnos. Bueno, a partir de ahí, después de que llegaron ellos, nos toman prisioneros, nos tienen 2 días fuera de un galpón que había. En una parte estábamos nosotros, los 35 soldados, 35 infantes, y en otra parte estaban los del submarino. Tuvimos 1 día y medio sentados afuera. En caso mío, yo andaba todavía de bota de goma, por la cuestión del pozo de zorro que tenía, que estaba vertiendo el agua. Y bueno, cuando me saco las botas, veo que tengo todo, las piernas hasta la rodilla, toda blanca, caminaba por instinto nomás porque no tenía circulación. Entonces el mismo inglés me lleva a enfermería,
me hace levantar las piernas, me pone bolsas de agua caliente en los pies y me tiene como 2 horas hasta que me empieza de vuelta a volver la circulación. Después me dan un par de bolsegos y bueno, y ahí ya recuperé las piernas. Ahora yo calculo que si hubiese estado más tiempo con las piernas así, no sé qué me hubiese pasado. Porque si hubiese estado más tiempo, hacía ya 14 horas que estaba en el Pozo Zorro y más, después de las 8 hasta las 12 casi del mediodía que nos rendimos, ya no tenía, digo la verdad, caminaba por instinto nomás, pero no las sentía las piernas. Yo me las golpeaba y no me sentía las piernas. Nos quedamos toda la noche en la intemperie ahí y digo la verdad que calculo que hacía 10, 12 grados en ese momento, algo cero. Bueno, tuvimos que aguantar toda la noche a la intemperie, hasta el otro día a la mañana, que lo suben a un buque petrolero y bueno, nos meten adentro de la bodega del buque. Y a las 5 o 6 horas zarpamos. En la bodega, nosotros entramos a la bodega del barco y bueno, teníamos que armar algo. Nos dieron unas maderas, unas colchonetas y bueno, hicimos unas camacuchetas, armamos ahí abajo de la bodega y bueno, ahí nos turnábamos para dormir. Porque estábamos todos los del submarino más a lo infante, en total éramos casi 80 y pico. Hicimos de un lado una parte para los de infantería y el otro del submarino. Y nos turnábamos, dormíamos 15 sentados y otros 15 acostados si podíamos y así lo íbamos arreglando todos los días. Después los ingleses nos bajan 2 tarros de 200 litros cortados al medio para hacerlo de baño y el baño era para bañarse una vez por semana máximo que se podían bañar, que por ahí te daban permiso, te bañaba ahí abajo o con agua así nomás, te mojaba un poco o si no, 2 por 3 los oficiales y eso tenían prioridad, lo llevaban a los camarotes. Hablábamos de por qué habían tardado en venir o qué había pasado, por qué no lo habían reemplazado todavía, por qué tanto tiempo. Nosotros lo decíamos, que pensábamos que iba a ser mucho antes el reemplazo, pero ellos decían, no, si nosotros teníamos destinado tal día y hasta tal hora teníamos más o menos que llegar. Entonces, bueno, los oficiales no decían nada, pero los otros submarinistas decían que eso también le había pasado lo mismo. Tuvieron que ir primero a Malvinas, después volver a Puerto Belgrano, después recién salir para Georgia, buscar todo el abastecimiento y después recién volver a Georgia. Entonces, bueno, se tardaba unos cuantos días. Los 22 días que estuvimos prisioneros dentro del barco, un solo día salimos a cubierta, que fue creo que eran 2 días antes de llegar a destino, que no sabíamos dónde íbamos a llegar, ¿no? Pero 2 días antes nos subieron a cubierta, nos tuvimos 1 hora y media, que hacía un calor terrible, me acuerdo, y bueno, y después bajamos de vuelta ya después la próxima vez que volvimos a bajar fue cuando llegamos a destino, que no sabíamos de dónde habíamos llegado, nos bajan todo rodeado de reflectores, cuando estábamos abajo nos sacan una foto con un numerito acá en el pecho que lo tenían que tener, y nos hicieron firmar una planilla. Ahí después nos enteramos que estábamos en la isla Asunción, cerca de Sudáfrica, una isla también que pertenecía a los ingleses. Cuando nos enteramos que estábamos allá en la isla Asunción, no nos quedaba otra que ver a ver qué pasaba, pero ahí fue lo peor que pasamos porque no sabíamos qué destinos nos íbamos a tocar, ninguno. Ni los oficiales sabían, ni nosotros sabíamos nada, y después dice, bueno, son prisioneros de guerra y van a estar acá, pero no sé por cuánto tiempo cómo queda. A las 7, 8 de la mañana se ve llegar un avión de la Cruz Roja Internacional, donde un jefe nuestro dice, bueno, ahí está nuestra salvación. Y nos dice, bueno, llegamos nosotros, dice, ahora van a subir, primero va a subir lo que es todo lo del submarino y después van a subir todo lo de infantería. Bueno, subieron todo el submarino, ocuparon todos los lugares y después nosotros era la segunda sesión sería, ¿se acuerdan? Y subimos todos los de la infantería, todos juntos. Y una vez que estábamos arriba del avión, antes de despegar, sube el jefe nuestro y dice, bueno, todavía no somos, dice, libres,
pero vamos a ser libres dentro de 6-7 horas, dice, cuando lleguemos a Montevideo. Así que todavía no canta en victoria porque esto puede, debe ser según lo que pasaba en Malvinas también, porque nosotros no estábamos enterados de nada de lo que había pasado en Malvinas. Así que bueno, nos quedamos quietos ahí, nos llevaban comida, si queríamos ir a tomar algo, nos daban libre arriba del avión, podíamos ir a donde queríamos. Llegamos a Montevideo, otro día de la mañana, dice, bueno, ahora sí somos libres, nos dice el jefe, cada cual va a agarrar su bolsa de equipo, teníamos una bolsa de equipo con la ropa nomás, sin armamento, sin nada. Paran 3 colectivos grandes de las Fuerzas Armadas allá de Montevideo y nos trasladan para embarcarnos, para venir por Río de la Plata. Y llegamos a Buenos Aires el 14 de mayo. Y me voy cruzando con la ropa de combate que tenía, todo barbudo, sucio, sin bañarme, ya hacía como 3-4 días o más, que no me bañaba. Me cruzo todo el centro de mi pueblo y llego a casa. Llego a casa, abro la puerta y veo que está mi vieja y mi viejo, los dos, mirando el desembarco en Buenos Aires, que habían vuelto 40 infantes de marina de Georgia. Y no podían creerlo, porque yo jamás le escribí y jamás me comuniqué con ellos hacía fácil 4 o 5 meses atrás que no teníamos, siempre cuando venía lo iba a visitar, si no era de mandar carta, nada. Mi hermano mayor nos dice, bueno, vamos a despejarte un poco y contame qué pasó, qué no pasó, y yo no tenía muchas ganas de hablar tampoco porque que nos habían dicho que no tratáramos de no hablar nada de lo que pasó hasta ahora, porque todavía estaba todo el conflicto, que trataba de no decir nada de lo que había pasado ni de dónde había estado tampoco. Lo único de Georgia, pero nada más. Teníamos que estar callados lo máximo posible. Si no íbamos a tener sanción en la Armada, dice, iba a tener problemas. Entonces nosotros eso lo respetábamos en ese tiempo, se respetaba mucho. Pero siempre con el pensamiento del barco más que nada. De lo que había pasado adentro del barco, que no nos podíamos tener, como tanto tiempo metido adentro, ¿por qué no decían, por qué no hablaban, por qué no nos decían nada de esa operación, y todos lo preguntábamos lo mismo, ¿por qué nos mandaron allá? Y hasta el día de hoy nos seguimos preguntando algunos, ¿por qué fuimos allá? ¿Por qué mandaron 35 hombres nomás ahí a una guerra? No sé, no entendíamos, le buscábamos la vuelta a todo y no entendía, ni los jefes sabían por qué nos habían mandado nosotros a hacer esa operación, sin tener respaldo de nada, mejor dicho. Siendo directamente, bueno, estos los mando para que lo maten, nada más. Con 35 hombres, para cuidar una isla era imposible, y sin armamento, porque no teníamos nada, lo más grande que teníamos era un mortero 60, que es el morterito más chico que hay, que así mismo nos habían mandado hasta con municiones vencidas. Íbamos directamente al muere, por eso tampoco se dejó hablar de lo que era Georgia, lo que pasó ahí, por qué fue la corbeta. A mí yo me enteré después con el tiempo que la corbeta no estaba en condiciones para ir a ese lugar, recién había venido de otro lado y no estaba en condiciones de viajar tantos kilómetros. Y sin embargo lo hizo y bueno, eso me fui enterando todo después, igual que lo de la munición vencida, me di cuenta porque cuando fuimos a probar un mortero no alcanzó a los 50-60 metros, explotó apenas salió del cañón del mortero, entonces casi nos mata a nosotros mismos. Aparte, se sabía que en Georgia es un lugar chico, no como Malvinas, que tiene mucho más territorio. Pero bueno, por eso nosotros a veces le decimos la batalla olvidada, porque fue donde fue el primer enfrentamiento, donde fue averiada la corbeta, donde fueron los primeros soldados muertos, los primeros heridos, donde derribaron el primer helicóptero, y sin comunicación, porque no teníamos comunicación con nadie, ni con Malvinas. Éramos 35 soldados que quedamos allá, solos, esperando a lo que viniera, que nunca se habló, que eso fue todo el 3 de abril, y que no se habla hasta el día de hoy. Muchos lugares vuelven a hablar de Georgia y no saben lo que es.